Bueno, ahí lo primero es que hay que hacer una claridad. Digamos que al Estado asumir que hay un conflicto armado, establece, digamos, una ley que es la Ley 1448 de 2011, y desde ahí es la plataforma para la atención y reparación a víctimas, ¿sí? Eh, lo que la hace la alcaldía de Medellín no es atender las denuncias ni las demandas, sino que hay dos vías, la vía administrativa y la vía legal, ¿sí? Lo que nosotros atendemos es la vía administrativa. La vía legal se encarga la Unidad Nacional y la Fiscalía, ¿sí? Entonces, lo que hacen las víctimas es, sufren desplazamiento forzado, secuestro, delitos contra la integridad sexual o la vida, cualquier sea el hecho victimizante, llegan a un municipio receptor, en este caso Medellín, tienen que llegar a Ministerio Público, Personería, Procuraduría o Defensoría del Pueblo y rendir una declaración, ¿sí? Esta declaración es que ellos cuenten qué, cómo y dónde pasó lo que pasó, sin mayor cantidad de detalles, porque digamos también está en pro de no revictimizar a la persona contando una, dos, tres y cuatro veces lo que le ocurrió, porque está en el momento de la emergencia, ¿sí? Inmediatamente se hace esta declaración, ellos van a un centro de atención a víctimas. En Medellín hay tres, uno ubicado en Buenos Aires en la parte alta, otro ubicado en Juanes de la Paz y otro ubicado en Belencito en la Comuna 13. Y ellas van a una valoración del desplazamiento forzado, ¿sí? Lo que se hace ahí es tratar de entender a grandes rasgos qué fue lo que pasó, qué grupo armado lo determinó, en qué zona de Colombia y cuáles fueron esas consecuencias y esos impactos psicosociales que generó en esa persona el desplazamiento forzado, el secuestro o cualquier sea pues el hecho victimizante. Entonces cuando vos me haces la pregunta, digamos que esa pregunta es directamente para alguien que trabaje en la fiscalía, que trabaje en la unidad nacional, pero digamos que a grandes rasgos te lo puedo resumir cuando hay un desplazamiento intraurbano, ¿sí? Porque Medellín pues es una ciudad receptora de población desplazada. La semana pasada hubo un desplazamiento masivo de Tarazá de Bajo Cauca, digamos que todo a raíz de Hidroituango y a raíz de otros movimientos pues, que se han venido generando. El Bajo Cauca es zona roja en este momento y la semana pasada hubo un desplazamiento masivo, pero Medellín también desplaza, es decir, desde las comunas 1, 2, 3, 4, también hay desplazamientos y les toca desplazarse hacia otras comunas de Medellín. Entonces ahí, cuando uno los ve en una encrucijada, entre si denuncian o no denuncian. Y digamos que esa pregunta se la exponen a uno. Ve, ¿será bueno denunciar o no denunciar? ¿Cuáles son los riesgos? Medellín hoy por hoy en temas de seguridad no está bien. Todos los temas de violencia subieron, desde el maltrato, el robo, el fleteo, el homicidio, el desplazamiento intraurbano, los desplazamientos masivos. Todos estos hechos victimizantes sufrieron. Y digamos que hay algo dentro de la ley 1448 que es un vacío jurídico significativo, y es que dentro de la ley se entiende solamente a dos grupos armados para ser incluidos en el registro de víctimas. Grupos que hagan parte del narcotráfico o grupos que hayan o encaminen acciones beligerantes contra el Estado. En conclusión, narcotraficantes o guerrilla y ELN. El resto de los grupos armados queda por fuera de la ley. Por ende, una persona que sea desplazada en Medellín, como a muchos ciudadanos le pasa, ¿usted quién lo desplazó? No, pues los pelados del barrio, ¿sí? Y usted no sabe si ellos hacen parte de los Triana, si hacen parte del Clan del Golfo, si hacen parte de los Pacelli, si hacen parte de qué grupo armado. Usted simplemente va, declara, dice que fueron los pelados del barrio. Y como ellos ni encaminan acciones beligerantes contra el Estado, ni hacen parte, ni son cabezas visibles de un engranaje de narcotráfico, ellos quedan por fuera y los no incluyen en el sistema de atención a víctimas. En Medellín hay muchos grupos armados, pero estos engranajes, digamos todos estos grupos armados que se mueven en Medellín también hacen parte pues, del Clan del Golfo, de las guerrillas. En este momento hay
hay un número significativo de carteles de México y Brasil haciendo presencia en Medellín y en Colombia. Entonces digamos que todo esto está conectado, ¿sí? El conflicto armado está conectado y no son pelados que consiguieron plata por una pistola y se pararon en una esquina. No, todo esto tiene un sentido y todo esto tiene, digamos, un movimiento. Por ejemplo, en el lugar que estamos ahora es un lugar incluso geoestratégicamente importante para estos grupos porque está la salida a la costa. Está la salida pues, al mar y la antigua salida a Santa Fe de Antioquia, ¿sí? Y está la entrada pues, a todo Medellín. Entonces digamos que eso es lo que no entiende muchas veces la ley. Listo. Cuando esos actos los comete el Estado o son crímenes de Estado, entran en la misma ruta. ¿Por qué? Entonces ellos llegan donde nosotros a la declaración, se hace la valoración, ¿sí? Y a partir de ahí, esa declaración que ellos hicieron en el Ministerio Público pasa a la Unidad Nacional, que es el ente del gobierno para la atención y reparación a las víctimas, y pasa a la Fiscalía. Y son ellos quienes determinan si en tiempo, hora, lugar y actor que ocasionó el hecho victimizante, si se puede incluir o no se puede incluir. Entonces son ellos quienes tienen el deber de hacer ese seguimiento, ¿sí? Entonces se hace la misma ruta, pero son ellos quienes son los encargados. ¿Qué es lo que pasa? Si te soy sincero, es muy difícil que quede, ¿sí? Porque si es difícil que quede un actor armado que en lo cotidiano hace presencia en un barrio, ahora imagínate pues decirle al Estado, venga, que es que su ejército, que es que su policía cometió un crimen de Estado. Es muy difícil que vaya a pasar. Yo creo que hay muchos vacíos jurídicos a nivel legal para definir muchas cosas, para definir un secuestro, para definir si el desplazamiento forzado fue masivo o no fue masivo, ¿sí? Porque a vos te definen desplazamiento masivo cuando más de 10 familias llegan a la misma hora en el mismo lugar a declarar. Pero para que eso se dé, tiene que ser muy difícil, pues, ¿sí me entendés? Pueden desplazar las mismas 20 familias, pero no todas las 20 van a agarrar para Medellín. Algunas tendrán redes de apoyo en la costa, otras tendrán redes de apoyo en Cali, otras en Medellín. Pero ¿fue o no fue un desplazamiento masivo? Pues claramente lo fue. Lo que pasa es que el lugar receptor no fue el mismo. En el caso de la desaparición forzada, digamos que también hay unos vacíos jurídicos. Dos, hay una desconfianza en la fiscalía, en la forma en cómo resuelve y recepciona la fiscalía las denuncias. Yo creo que hoy por hoy la fiscalía, y yo creo que esos son los asuntos legales, hoy la justicia nosotros la entendemos como hacer pagar a alguien por algo que pasó, ¿sí? Y a eso está ceñido la fiscalía y la justicia en este país, cuando la justicia tendría que pasar por otro orden, por el orden de que a nadie más le pase lo que a esa persona le pasó, ¿sí me entiendes? Lo que hoy se conoce como garantías de no repetición, pero eso no lo hace la fiscalía. La fiscalía cree y cumple su orden cuando encuentra quién fue o determina modo, hecho y lugar del hecho victimizante. Entonces yo creo que hay una posición cómoda en la institucionalidad porque yo creo que ellos tampoco se van a meter en camisa de 11 varas a hacer una política que les implique trabajar mucho o que les implique culpabilizarse mucho como Estado, porque claramente los hechos que pasan porque el Estado no está donde debe estar, ¿sí me entiende? Y el Estado no me refiero a policía y el ejército, me refiero al INDER, me refiero a Secretaría de Juventud, me refiero a equipo de atención y reparación a víctimas, me refiero a los clubes de vida, es porque están en otros lugares y no están donde realmente se necesita que estén para prevenir y generar alertas tempranas de un desplazamiento forzado, de una desaparición, de un secuestro. Y simplemente se acomodaron a atender la emergencia. Entonces eso es lo que pasa.